Muy buenas, mis hermanos, muy buenas a todos, que Dios me lo bendiga a todos en el nombre de Jesucristo, que la paz de nuestro Señor esté en cada uno de ustedes, también en cada uno de cada miembro de su familia, también mis hermanos, que Dios bendiga a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la cual, es la que da la luz a este mundo que vive lleno de tinieblas, mis hermanos, porque el poder de la oración detiene lo maligno que está por venir. Pero hasta que la iglesia esté aquí clamando a Dios, todavía no llegará el tiempo de oscuridad que abarcará toda la tierra. Mis hermanos, acordando siempre que Jesucristo es nuestra roca, Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestra fortaleza, mis hermanos. El mensaje de hoy, mis hermanos, se trata de, de no decir falso testimonio contra un hermano. Eh, ¿Y qué podemos decir de un falso testimonio? Es cuando una persona declara o atestigua en contra de otra persona sobre un delito o sobre una mala acción que no ha cometido, o acusarlo de una mentira o calumnia que ha dicho de otra gente, la cual no ha cometido tampoco. Eh, Dios estableció en Deuteronomio que los testimonios que se escogían en aquellos tiempos era el testimonio de dos o tres personas. Por eso Jesús, cada vez que hacía algo, siempre se llevaba a tres de sus discípulos o lo hacía delante del pueblo para que no digan no, eso fue mentira. Dos o tres personas, el testimonio será verdadero. Por eso no siempre nuestro Señor Jesucristo fue calumniado por varias personas que sabemos que fue mentira. Y vamos a poner de ejemplo, mis hermanos, varios acontecimientos que pasaron en la Biblia, y lo vamos a dar aquí para dar lo que es un falso testimonio que puede perjudicar la vida de una persona, mis hermanos. Eh, Vamos a la Biblia, el libro que nos lleva a toda verdad por medio del Espíritu Santo, la que nos da testimonio de la verdadera verdad, mis hermanos. Este libro hermoso llamado Biblia. Bueno, mis hermanos, vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 13. Y es la historia de un hombre llamado Nabot, que tenía una viña. Incluso hay un canto de la viña de Nabot, eh, que tenía una viña. Pero Nabot fue un hombre que vivió en los tiempos del rey, para mí más cruel, del reino del norte de Israel, llamado Acab, porque tenía una mujer muy perversa llamada Jezabel. Acab era un hombre codicioso, un hombre vanaglorioso, eh, un hombre posesivo, quería lo que no era de él, como era rey, quería todo para él, y se interesó en la viña de Nabot. Él le dijo a Nabot que quería su viña, que si se la podía vender y que él le daría otra mejor. Y Nabot le dijo que Dios lo librara de venderle su viña, la propiedad de que sus padres le habían dejado a él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos? Por esta contesta que le dio Nabot a Acab. Acab se fue muy, se fue muy triste a su casa, y Jezabel, su esposa, la malvada Jezabel, eh, eh, ya había escuchado que había sucedido por parte de su esposo. Y para no alargar, mis hermanos, escribió falsas cartas a los líderes de Israel de ese tiempo. ¿Y qué pasó con Nabot? Lo vamos a ver aquí en el versículo 13 y 14 de Primera de Reyes 21. Dice: luego llegaron los dos en vergüenza y se sentaron frente a él, frente a Nabot. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. A pedradas lo mataron. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado y asesinado.
Aquí vemos, mis hermanos, cómo una persona puede perder su vida por causa de un falso testimonio. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, lo que somos hijos de Dios, de tratar de controlar la lengua, de no hablar las cosas que no debemos hablar, porque podemos perjudicar una vida, podemos incluso dividir una familia, podemos incluso llevar a un matrimonio a, a, a la, al divorcio, diciendo cosas que no son, y tenemos que tener en cuenta esas cosas, mis hermanos. Ahora, Dios le dio su castigo acá. Dios mandó al profeta Elías para que le diera un veredicto. Acá murió. Todos sus hijos fueron asesinados por el rey Jehu y se cumplió la profecía en Jezabel de que iba a morir despedazada por los perros. Y así mismo sucedió. Esto lo pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 9, mis hermanos. Vamos al Salmo 4. Salmo 4, Salmo de David, capítulo 4, versículo 1 y 2 y versículo 8. Salmo 4, mis hermanos. Dice el Salmo 4. Aquí vemos cómo David clama al Señor por algo que está sucediendo. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumento de cuerda. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Líbrame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Selah. Aquí vemos, mis hermanos, como el propio David también era avasallado, infundando contra él calumnia, falso testimonio. Pero ¿qué David decía en el versículo 8? A pesar de todas esas cosas que le decían en contra de él, él decía, versículo 8, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Solo el Señor nos va a librar de todas esas cosas que dicen en contra de sus hijos y en contra de su iglesia. El poder de Dios está en nosotros, que es su Espíritu Santo. Y por más que digan en contra de nosotros, debemos como hacía David. David se acostaba en paz y dormía en paz. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios. Si algo va a suceder en contra de nosotros, es porque Dios lo permite. Nada puede suceder en contra de nosotros, de sus hijos, ni en contra de su iglesia, si Dios no lo permite, mis hermanos. Vamos ahora a Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Aquí vamos a hablar de un hombre llamado Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que era fiel, fieramente, fervientemente, eh, eh, como digo, fervientemente al amor a Cristo, al amor a su doctrina, al amor a la palabra, a su mensaje. Eh, Dice la palabra, versículo 8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Aquí vemos cómo lo describe la Biblia, Esteban, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y cuando tú miras, yo he tenido algunas lamentablemente diferencias. Y cuando tú le hablas a las personas con el espíritu, no saben por dónde entrarte, no entienden, se ponen, se ponen rojo. Y vamos a ver, así se pusieron cuando vemos en el capítulo 7 cómo se pusieron después de la cátedra que Esteban le da a ellos. Y cuando tú hablas por medio del Espíritu Santo, nadie puede contigo.
Y así vemos cómo Esteban ponía en su sitio cuando hablaba. Entonces esos hombres persuadieron a unos hombres para que dijeran que mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo hemos oído blasfemar contra Moisés y hasta en contra de Dios. Aquí vemos ya la mentira, mis hermanos, en contra de Esteban. Y Esteban, por más que le dio la cátedra que le dio, vemos que Esteban fue sacado de la ciudad y fue apedreado, mis hermanos. En el capítulo 7 lo podemos ver claramente. Eso lo podemos ver claramente cuando Esteban fue asesinado en el capítulo 7. Y así es, mis hermanos. Cuando tú estás dando el mensaje de verdad, el mensaje el cual el Espíritu te guía a dar, mis hermanos, no muchos, incluso hermanos cristianos, se sienten celosos. Y eso era lo que había, mis hermanos. Y mucha gente no acepta ese mensaje. Pero cuando tú hablas de este evangelio rosado, liviano, que todo es bien, que todo se tolera, que no hay que ser radical. Y es verdad, no hay que ser radical. Pero hay cosas que si Dios te dice que hay que hacer radical. Pero no lleva al radicalismo a obligar a la gente, no. Tú el que acepta a Cristo, hay algunas cosas que sí tienen que ser radical. Que Cristo murió por nosotros para la salvación de nuestra alma. Que Cristo es el Hijo de Dios, aunque muchos no lo quieran entender. Y que el adulterio, la fornicación, si no te arrepientes, no podrás ver la gloria de Dios. Si tú no aceptas a Cristo, eso es radical. No podrás ver la gloria de Dios, porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es radical. Le duela a quien le duela. Si tú no aceptas a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, tú no verás la gloria de Dios, sea quien sea, rico, pobre, gobernadores, reyes terrenales. Si no aceptas a Cristo, no podrás ver la gloria de Dios. También vamos a Hechos capítulo 24, mis hermanos, donde Pablo también fue calumniado también por judíos. Versículos 5 al 9. Vamos a ver cómo Pablo fue calumniado. Eh, Pablo estaba preso por acusaciones que hacía el Sanedrín, el sumo sacerdote. Llevó un grupo de vándalos para que dijera falso testimonio en contra de Pablo. Incluso querían matarlos, querían matar a Pablo. Pero Pablo, por la ayuda de Dios, fue liberado. No llegó a ser asesinado por ello, porque Dios tenía un propósito de que él muriera en Roma. Tenía que predicar en Roma. Bueno, dice el versículo 5: hemos descubierto que este hombre es un alborotador, perdón, constantemente provoca disturbio entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Totalmente mentira. Pablo siempre predicó la palabra en paz. Nunca alborotó nada. Y tampoco era cabecilla de nada. Eso es mentira. Aquí vemos la primera mentira. Además trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Pablo estaba totalmente haciendo votos y orando tranquilamente en el templo. La segunda mentira: puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Aquí vemos la mentira contra Pablo. Pero también Pablo se defiende, vemos que Pablo se defiende aquí mismo y Pablo nunca, lamentablemente,
ellos pudieron hacer nada en contra de Pablo. Y así como le dije, nadie puede hacer nada en contra de nosotros si Dios no lo permite. Que dice Pablo, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Por eso Pablo ni se puso a vociferar cosas, palabras contra esas personas, porque saben que él tenía su conciencia limpia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros también. Delante de Dios, nuestra conciencia limpia y delante de la gente también, para que el testimonio de Dios llegue a los corazones. Ahora vamos a Marcos capítulo 3, versículo 22. Marcos 3, versículo 22. Vemos también aquí cómo los falsos, lo del Sanedrín, los fariseos, vemos cómo achacaban la obra de Jesús, que era por medio del Espíritu Santo, se achacaban que él era poseído por demonios. Dice, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó. Y aquí vemos una calumnia tan grande que vamos a ver lo que dice Jesús. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por pelear se desintegra. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantener en pie? ¿Cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Y es verdad, mis hermanos. Si Satanás está sacando su propio demonio de las personas, entonces ¿cómo va a permanecer su reino? No. Cristo hacía la obra por medio del Espíritu Santo. Ahora dice Jesús en el versículo 28, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados. Oye, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencia eterna. Porque mis hermanos, ese es un pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, mis hermanos. Decir que un hombre de Dios o de una iglesia predica y que está poseído, eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Y pasó muchas veces con Jesús. Incluso Jesús no aclara, si yo como su amo soy perseguido, calumniado, me dicen sandeces, todo clase de palabras obscenas. También ustedes que son mis siervos, también los perseguirán. Y la iglesia fue perseguida en Judea, en Jerusalén. Al principio fue perseguida. El mismo Pablo persiguió a la iglesia, mis hermanos. Hicieron muchas cosas en contra de la iglesia, mis hermanos. Jesús también nos dice en Juan 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. ¿Qué nos dice? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Nosotros vamos a tener muchas cosas que van a hacer que nos saque de nuestro lado espiritual. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que Jesús ya nos lo advirtió, que vivamos en paz. Así como decía David el salmista, yo dormiré tranquilo, en paz, porque Dios me cuidará. Así también, mis hermanos. Aquí nos lo dice lo mismo Jesús. Vivir en paz. Por más que nos digan cosas, vivir en paz, mis hermanos. Porque Él venció al mundo. Y todo lo que somos de Cristo, vencemos al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4, mis hermanos. O 4 y 5.
Todo lo que vencemos al mundo somos lo que decimos que Cristo es el Hijo de Dios. Y por nuestra fe nosotros vencemos al mundo, mis hermanos. Hermanos, gracias por a Dios le doy por este momento de darme de nuevo la bendición de dar la palabra, de volver a dar el mensaje de vida eterna. Que Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Acuérdense que Cristo es vida y solo Él tenemos la vida y por medio de Él tendremos la bendición de estar delante del Padre, mis hermanos. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares, mis hermanos. Y acuérdense que Cristo vive por siempre y para siempre. Amén.